Amigos de ESPN Knockout, un saludo muy especial para todos ustedes. Una pregunta que surge habitualmente en las charlas de café que tienen que ver con el boxeo argentino y es una de esas preguntas que a veces parecen sencillas y no están así para responder. Tiene que ver con, por supuesto, los grandes campeones que dio nuestro pugilismo. Y entonces por allí nunca falta alguien que pregunta, ¿quién fue el mejor boxeador argentino? Y ahí empieza no solamente la discusión, sino también la discusión sobre los que vienen detrás. O sea, si vamos a tomar como base, por ejemplo, a los 5 primeros, teniendo en cuenta la rica historia que tiene el pugilismo argentino y los diferentes matices, la cosa no es tan fácil. Por un lado está el carisma, por el otro están los logros, por el otro lado está también los rivales y ese ensamble va formando a, no digo el candidato o los candidatos, sino también al gusto de cada uno, al gusto de cada aficionado al boxeo. Esto también forma parte de lo que significa una elección. Nosotros estuvimos pensando, yo estuve pensando, ¿cuáles son para mí los 5 mejores? No es fácil. No es fácil, pero seguramente usted, vos, van a tener la posibilidad, porque para eso estamos, de participar con tu opinión, dejando tu comentario aquí en ESPN Knockout YouTube. Y además, si te gusta este tema y no lo hiciste todavía, suscríbete o danos un like. Bueno, a ver, vamos a empezar con los 5. Y vamos a empezar con el último, el número 5. Voto por Santos Benigno Laciar. Santos Laciar fue un tremendo boxeador, un gran campeón, un gran profesional, un hombre que fue varias veces campeón del mundo y que peleó además en todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad inclusive de acompañarlo en algunas peleas muy difíciles y muy complicadas, como en Mérida, Yucatán, cuando recuperó el campeonato del mundo frente a Juanito Herrera. Nunca antes nadie había ganado en Mérida, en Yucatán, de visitante. Laciar lo logró, peleó en Japón, peleó en Corea, peleó en Venezuela, peleó en Europa. Y además, como quedó dicho al pasar, fue un gran profesional, un tipo muy serio, muy disciplinado, que entregó siempre todo su bagaje de muy buen boxeador y de muy buen peleador. Era una maquinita, era un boxeador que no era, tal vez no lucía, no era elegante, no bailaba, pero cuando hacía cintura y se metía al cuerpo era cosa seria, porque lo hacía muy bien. Así que para mí, la Ciar está en el quinto lugar. En el cuarto, lo ubico a Víctor Emilio Galíndez. Galíndez, según mi opinión, estuvo bastante ensombrecido o puesto en segundo plano porque estuvo reinando al lado de Carlos Monzón. Y esto sumado a que no era exactamente un gran profesional a la hora de dar el peso, era famoso porque siempre se pasaba de categoría, porque Lecture se enojaba con él porque no entrenaba, conspiró también un poco con su imagen, porque hubo un momento, o hubo varios momentos en los que Galíndez, que también peleó por todas partes del mundo y mucho en Estados Unidos, que cuando uno se ponía frente al televisor, pensaba, ¿cómo estará Galíndez? No cómo será el rival o cómo será lo que hará Galíndez, sino cómo estará su estado físico. Recordar que Galíndez fue el primer argentino en lograr un campeonato del mundo en el Luna Park. Y lo hizo de una manera tremenda. Y lo que tal vez mucha gente no recuerde o no sepa, es que Galíndez comenzó siendo un muy buen boxeador que fue convirtiéndose lentamente en un gran peleador. No era un noqueador, pero evidentemente tenía lo suyo porque metía manos muy duras. Fue el primer campeón del mundo de la categoría medio pesado en recuperar su título y el primer argentino en lograrlo en los Estados Unidos. Pero además es imposible no mencionar a Galíndez sin aquella tremenda pelea del 22 de mayo del 76, cuando noqueando a Richie Cage se metió en la historia, más allá de que aunque la pelea hubiese terminado por puntos, ya faltaba un segundo,
Galíndez ganaba igual, pero aquella catarata de sangre y todo el drama de que si la pelea seguía o no seguía, tuvo un final extraordinario cuando Galíndez logra ponerlo knockout a Richie Cage en el 15º y último round, y el out de Stanley Christodoulou llega prácticamente un segundo antes de la campanada final. Y el tercer lugar, aquí sin dudas entra el gusto de cada uno. El gusto mío es por Nicolino Locci. Se podrá cuestionar quizás que como campeón del mundo no tuvo una gran trayectoria en cuanto a defensas, que en alguna ocasión mal entrenado también perdió cuando salió afuera, cosa que él no estaba acostumbrado a hacer, cuando peleó y perdió con Piper Frazier, que luego cayó ante Kid Pambelé, cuando ya tampoco Nicolino, que tampoco era justamente un ejemplo de profesional, estaba en su última parte de la carrera. Pero ¿quién puede olvidar la extraordinaria lección de boxeo que dio frente a Paul Fuji allí por diciembre de 1968, cuando ganó su campeonato del mundo en Tokio? Nicolino fue además un fenómeno popular extraordinario, sobre todo en el Luna Park. Llenaba el Luna, pelease con quien pelease. La gente no iba a ver knockout, no iba a ver sangre, no iba a ver drama, sino simplemente a divertirse ante un hombre que aquí estoy y ahora no estoy, que ahora voy, que no vengo, y que sabía además tener un contacto muy especial, una relación muy especial con el público. El segundo puesto va para Pascual Pérez. Fue campeón olímpico en Londres en 1948. Tuvo un récord de defensas 9 en la categoría de los moscas. Por diferencias con el Lunapar se vio obligado a hacer peleas, muchas de ellas fuera del país. Era muy buen boxeador, mendocino de origen, pegaba muy duro, tenía todas las condiciones para ser lo que fue, un gran campeón, tanto que para muchos expertos se discute la situación o la posición de Pascual Pérez como número 2 o como número 1. El número 1 para mí es Carlos Monzón. Más allá de que muchos critican a la oposición de algunos contendientes que tuvo, más allá que algunos dicen que estuvo muy bien manejado, no fue problema de él. Lo cierto es que Carlos Monzón se constituyó en un hito del boxeo argentino. Su knockout frente a Benvenuti fue histórico, sus defensas fueron ante boxeadores que a lo mejor no estaban en su primer nivel, como Emil Griffith o Denny Moyer, pero que eran difíciles también a la hora de combatir. Y sin embargo, Monzón, salvo la segunda pelea con Griffith, no tuvo mayores problemas con ellos. Y no hay que olvidar tampoco que ya en lo que podría haber sido el ocaso de su carrera, o cuando ya le costaba mucho el tema de subir a un ring a boxear, porque ya estaba aburguesado y estaba cansado de entrenar, realizó dos tremendas batallas frente a Rodrigo Valdés, que para muchos era seguramente el indicado como para terminar con el reinado de Monzón, que se retiró además como campeón del mundo indiscutido. Muchos todavía hoy cuestionan, y tienen razón, que aquella pelea que fue tan famosa en su momento con Mantequilla Nápoles fue muy fácil para Carlos porque había una gran diferencia de categoría. Y esto es cierto, pero aquellos que cuestionan la oposición que pudo haber tenido Monzón, no pueden responder a una pregunta muy sencilla. Es, ¿a quién esquivó Carlos Monzón en su carrera? No me hablen de Marvin Hagler porque no correspondían los tiempos. Sí, tal vez podrían haber peleado, pero cuando Monzón se retiró, Hagler todavía no era Hagler. O sea, no le quedó a Monzón en el panorama, que si haya sido pobre o no, no fue culpa de él, no quedó ningún rival que pudiese decir, o posible rival, que pudiese decir Monzón no me quiso enfrentar. Y a todos les ganó. ¿Estás de acuerdo? Bueno, a ver, más o menos. Bueno, a ver, escuchamos y esperamos tus opiniones y por supuesto seguimos en contacto en este espacio que tiene de todo y para todos, en este espacio de YouTube que es nada más y nada menos y sencillamente que ESPN Knockout.